Was interested in the side. Where the hell did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución, con terapia divinos pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Radio La Caja Negra, radio de psicología, programa número 2 en el año 2015, segunda temporada. Bueno, estamos acá con toda la mesa y hoy tenemos de invitado a Pedro Beck, neurólogo, biólogo, neurocientífico, creo que de posgrado, sí, doctor en biología, y bueno, lo conocemos también de la televisión porque laburó en el programa de Paenza. ¿Cómo se llama? Científicos en Industria Argentina. Científicos en Industria Argentina. También columnista en Revista Barcelona, la famosa Revista Barcelona. ¿Por qué invitamos hoy a un biólogo y a un neurocientífico? Porque es importante aclararlo con la gente que nos escucha, los estudiantes y por ahí todo aquel interesado en psicología, que nosotros queremos que sea como un turismo, un safari, por todo lo nuevo que hay, por todas las distintas corrientes, las distintas formas de abordarlo. Vamos a traer un chamán, hoy viene un neurocientífico, un sexólogo también. Un sexólogo, etcétera, ¿no? El sexólogo es por temas particulares míos, no es por la radio, pero ya que estamos. Yo lo que quiero es que en cada programa que... La idea es abrir la mente, ¿no? Un poco la caja negra a través de distintas perspectivas, digamos. Me copiaste. Un neurólogo, un psicoanalista, ya tuvimos varios. Bien. Y así. Pero bueno, si traemos psicoanalistas, que sea que traigan algo nuevo, ¿no? Claro, más allá de lo que vemos en la facultad. Queremos saber cosas que no sepamos, que no hayamos escuchado. Novedad. Yo quiero que vos, que estás ahí del otro lado, prendas en cada capítulo de la radio, pongas en cada capítulo de la radio en YouTube y te encuentres con una nueva idea, un nuevo discurso, una nueva forma de interpretar las características de lo que está pasando ahora, en este momento, que está leyendo la realidad de ahora. Y bueno, saludo a la mesa, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, Seba. Aprovechando que hay un neurocientista, se me ocurren banda de preguntas. Una de ellas es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Está alojada en alguna parte del cerebro? ¿Cómo es esto de que este órgano que tienen los seres humanos puede crear cosas de la nada? Eso me fascina. Me quedé pensando. No, está bien, la conciencia es otro tema. Y si se descubre que la conciencia está en una parte del cerebro, es un flash. Hay que ver qué es lo que se sabe del cerebro, de ese componente tan importante y de un objeto de estudio por lo menos cercano al que nosotros estudiamos, que es la mente, de la cual el cerebro quizá es parte. ¿Ustedes cómo están, chicos? Emma, Dante. Bien, también flasheando, si se puede decir así con eso, porque hoy en día hasta, o sea, en el futuro, digamos, pero ya hoy en día se está interviniendo en neuronas. O sea, ahí dentro del cerebro es como que nos puede llegar a potenciar de una manera increíble. O sea, flasho más que nada en ese punto. Che, Dante, te hago una pregunta. Decime. Suponete que la neurociencia te dice... la neurociencia responde todo. Todo el ser humano, todo está codificado en un gen. La música que haces, la poesía que lees y te gusta, la que escribís, todo está codificado en un gen. ¿Qué harías con la carrera? Con todo lo que estudiaste de psicoanálisis, de las cuestiones de la mente y no del cerebro, ¿qué harías, por ejemplo? No, la dejo y me dedico a otra cosa. ¿Así de una? ¿A sí. qué? Y es que no me puedo dedicar ni a la música porque ya se explicó, es como que es un bajón. Pero porque igual, podés encontrar que está en un lugar, podés encontrar bueno, donde tanta gente que viene estudiando no sé, las causas del autismo y supuestamente la semana pasada salió de que encontraron el gen del autista. ¿Qué hacen con todas esas investigaciones? Supuestamente si aparece esto como fundamentado, verás. Por ahí es una etapa también de detección, pero después hay que ver qué pasa con eso. Pero bueno, estamos haciendo muchas preguntas, pero necesitamos al entrevistador. Antes de la entrevista, lo prometido es deuda, todos los programas vamos a hablar con alguien del exterior. Hacen estas entrevistas Martín Fisicaro y Marina Bayo. Hoy le toca a Martín, que va a charlar con una chica que se recibió acá
de psicóloga y se fue a ejercer a Italia. Entonces nos cuenta un poco cómo es la psicología en Italia. Ahora vamos con este mini corto y después vamos con la entrevista, pero para, Caro. Caro es la operadora. Que quiero contar un poquito de qué se trata esta entrevista. Le va a preguntar Martín cómo es la psicología ahí, y yo quiero que escuchen porque en vez de tener a Freud como referente en el psicoanálisis, tienen a otra persona que acá la vemos muy poco y que ellos lo tienen como ahí referente a seguir en toda la facultad. Yo quiero que escuchen eso, se den cuenta quién es y después lo podemos charlar. Bueno, ahora sí vamos a la entrevista. Bueno, buenos días, Clarisa. Contanos de dónde nos estás hablando. Bueno, yo estoy en Casalecchio di Reno, que es una pequeña ciudad cerca de Bologna, en Italia. Sí, son 6 años que estoy acá. Bien. ¿Y a qué te dedicas? Yo acá estoy trabajando con chicos, con nenes, con disabilidad grave, gravísima y con sus familias. Tengo el título de psicóloga que obtuve en la Universidad de Mar del Plata, que no pude todavía reconocer acá como válido en Italia, más comunque el conocimiento, todo lo que aprendí allá en Mar del Plata lo puedo aplicar, en cualquier modo me piden, ¿no?, de poderlo aplicar en el trabajo que estoy haciendo, que estoy trabajando verdaderamente como psicóloga. Bien. Clarisa, cuál crees vos que es la mayor diferencia que encontrás entre la psicología como se practica acá en Argentina con la psicología que se practica allá en Italia? Que básicamente acá la carrera universitaria es de 3 años. O sea, lo que nosotros llamamos el licenciado en psicología, que es cuando nosotros nos recibimos después de 5 años de estudio, acá se hacen 3. Mira. El licenciado en psicología básico acá no hace mucho. Para poder ejercer tiene que hacer los 2 años de especialidad. Nosotros la especialidad la tenemos entre la clínica, la laboral, no me recuerdo, la jurídica, educacional. Diversas, acá básicamente trabajan, o sea, para poder, por ejemplo, poder hacer la clínica, uno se convierte en terapeuta, en psicoterapeuta. No siguen una corriente de escuela como la que nosotros vemos allá, como puede ser el psicoanálisis, Lacan, Freud, ¿no?, dentro del psicoanálisis, o el cognitivismo. Acá es como que buscan tener una formación, o sea, un poco de cada cosa, no son ortodoxos, por decirlo así. Bien. A mí me dolió un poquito porque yo soy un poco seguidora de la corriente de Freud. Claro. Aquí se sigue Jung, claro. Más que Freud es Jung. Allá en Italia. Sí, allá en Italia. Claro. Perdón, ¿vos seguís más a Jung que a Freud? Yo como la formación que tengo yo, a mí me gusta más Freud. Yo soy más de la corriente freudiana, más bien. clásica, no sé cómo decirlo. Claro, sí. Acá Freud es conocido, perfecta, sí, porque... Claro. Pero sì, qua si va más a la corriente de Jung. Comunque andare al psicólogo qua es un lujo que no se permiten muchos. ¿Es un lujo por una cuestión económica? Por una cuestión económica. ¿Cuánto tenés idea cuánto puede cobrar un psicólogo allá? Ellos le llaman la sesión. Sí, claro. Una sesión sería más o menos lo más barato que te puede pedir un psicólogo, lo más barato son 50 euros. Bien, son como unos 750 pesos, 600 pesos argentinos. Más o menos. Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Y accede la clase media, media alta? Media alta. Claro. Antes es el primer mundo, decir que vas al psicólogo, o sea, la gente que va generalmente no lo dice pintando. Porque creo que allá lo que yo había vivido estando en Argentina es una cuestión más libre, o sea, hay gente que lo cuenta, gente que no, pero es como una cuestión más libre. Claro. Básicamente la diferencia que yo había visto era esa, que tiene que ver con la formación. Sí, con respecto a la Argentina. Bien, Clarisa. Y a nivel de autores, ¿cuáles son los autores que más resuenan allá? Bueno, nos nombraste Jung.
escuela, porque ellos trabajan más con la parte comportamental, con las cognitivo, cosas modernas. Claro. Ellos como que miran, así como nosotros miramos Europa, ellos miran Estados Unidos. Mira. ¿Entendés? Es otro modo de enfocar por ahí la carrera, la carrera. Lo que no significa, per carità, que haya psicólogos que no sean psicoanalistas puros o que sigan la corriente psicoanalista pura, pero son casi los menos. Se busca la terapia breve de 3-4 encuentros, resolver en el momento. Claro. Bueno, Clarissa, ¿y cómo lo ven al psicólogo allá en Italia? ¿Es una figura importante? Porque acá en Argentina, por ejemplo, hay muchos psicólogos como, Rolón o como Bucay que tienen roles mediáticos muy importantes y el público en general conoce sus obras o sabe de qué trata. Y entonces la figura del psicólogo es una figura relevante en la Argentina. Allá en Italia, ¿qué tal? No, acá socialmente la figura del psicólogo es un poco más anónima. Quizá, en el sentido, como un profesional, no es tan valorado forse como allá en Argentina. Sí se reconoce que comunque es una persona que tiene una formación, que tiene ciertos conocimientos, pero no es especial. Claro. A nivel publicitario, a nivel de la televisión, una cosa, no existen figuras importantes, que sean representantes de la psicología, justo. Claro, claro. Me quedé pensando con el tema del costo, ¿no? De una sesión, 50, 60 euros. Las personas, ¿no? ¿Tienen alguna especie de ayuda? Porque acá, por ejemplo, vos si tenés mutual, te puede cubrir gran parte del tratamiento psicológico. ¿Allá cómo funciona? No, acá funciona, no existe la mutual como allá en Argentina. Acá hay lo que sería un médico de familia que vos te lo elegís en el momento que haces el domicilio, que es gratis. Vos cada vez que tenés un mal, un dolor, vas a este médico de familia y es él el que te deriva al especialista según el problema que tengas, al que le tenés que pagar. No existe una ayuda, existe sí el servicio público, que no es gratis comunque, al que vos podés llamar y sacar ¿cómo se dice? Un apuntamento, una visita. Una visita. O una orden. Sí, pero quizá te la dan de acá a 10 meses, de acá a 12 meses. O sea, si la querés hacer en el hospital, que no es gratis, pero es más barato que ir al privado. Comunque no es una cosa que, en el inmediato, esto, ¿no? Claro. Por eso sí, si uno quiere ir al psicólogo, si se paga, generalmente se lo paga uno del bolsillo. Claro. Bueno, muy interesante. Clarissa, como para ir cerrando, nombrame, no sé, alguna ventaja que vos veas del sistema psicológico allá, de cómo funciona la psicología allá o de lo que es la psicología allá, y alguna desventaja. Guarda, yo ventajas por ahí, si te puedo decir, lo que vi, sea por lo que me informé, que por lo que hablé con colegas, es que buscan la cosa, resolver el problema en lo inmediato, no ir a largo término. Por ahí, secondo me, la desventaja es que a veces uno tiene un cierto problema y está bueno que se pueda tomar el tiempo, no te digo 10 años de terapia, no te digo 15 años de terapia, pero un tiempo para conocerse, para saber el porqué, para poder modificar tantas veces la fuente del por qué está este problema. Claro. Eso es lo que yo vi. Claro. Por ahí también todo depende, ¿no? Todo depende de la persona. Exactamente. Del problema que tiene la persona, que conviene que va medio. ¿Y la desventaja? La desventaja sería esa, en el sentido que al buscar resolver en poco tiempo te hablo que común con poco tiempo ellos lo consideran 3-4 veces, claro. La persona se pierde la posibilidad, si la tiene,
de poder conocerse mejor a sí mismo, Claro, para saber el porqué del problema, del dolor, de la preocupación o claro, del conflicto. Eso es muy lo bien. lo que yo vi acá, por ahí. claro. Está muy bien, está muy bien. No es muy difusa como allá en Argentina, la psicología. No la encontrás en todos los ámbitos como allá. Claro. Sí, nosotros somos una sociedad bastante psicologizada y psicológica. Sí, sí, sí. Bueno, Clarisa, muchísimas... ¿querías decir algo más? No, lo último que Dale, sí, sí, claro. en mente es que acá está mucho la psicología en el ámbito jurídico. Mira, tiene un rol importante. Como perito, como... Sí, exacto, como perito. Claro, Me vino en mente eso, no nada más. claro. Está muy bien, está muy bien. Sí, bueno. Clarisa, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Nada, gracias a ustedes, mucha suerte y bueno, cualquier cosa yo estoy acá. Bueno. Gracias por la entrevista. De nada, chao. Soy Tato Pawlowski, actor, autor, militante político, médico, etcétera. Y pienso que la caja negra para mí es un gran misterio. Yo, soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí, de un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí, el pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que debo, sí, como un reportero, pero del que no vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Bueno, buenísima la entrevista. El personaje secreto era Jan. Les gusta Jan ahí en Italia. ¿Qué? ¿No se pronuncia así? No, A ver, Jan. ¿Qué sé yo? Jun. Ahora estamos con Pedro Beckenstein, que él es biólogo, es también neurocientífico. ¿Qué tal, Pedro? ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? A ver. Estamos probando el audio. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Subime entonces el retorno porque no escucho nada. A ver, subime más. Bien, ahí Sin te miedo. escuchamos. Sí. Ahí está. Tenemos Ya estamos. muchas resistencias a subir la voz. Pedro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Le estamos diciendo a la gente que sos biólogo, neurocientífico, está bien dicho, ¿sí, no? Sí, qué sé yo, es como un término nuevo. Soy biólogo, sí, me dediqué a la neurociencia. Pero sí, de formación soy biólogo, no hay una carrera de neurociencia todavía, así que sí. Bien, te vimos con Paenza, muy piola el programa, me gusta que hayan esos programas. A ver, para que la gente que por ahí no te vio ahí y que te pueda conocer, ¿nos contás más o menos qué estudiás, en qué estás trabajando? Sí, yo yo me recibí de biólogo y después hice un doctorado estudiando los mecanismos biológicos de la memoria en animales. Sí. Y ese es como mi tema de trabajo general. En particular el del doctorado tenía que ver con estudiar cuáles eran los mecanismos por los que los recuerdos duraban en el tiempo. Y ahora, después fui a hacer un postdoctorado a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y hace unos años volví a Argentina y tengo un laboratorio, y la pregunta general, son un par de preguntas, pero mis preguntas generales de investigación tienen que ver con, por un lado, cómo se establecen los límites entre los recuerdos, cómo se organizan los recuerdos en el cerebro para decir, bueno, este recuerdo es de una experiencia y este recuerdo es de otra experiencia distinta. Y por otro lado, el otro tema grande que me interesa es cómo olvidamos y cuáles son los mecanismos biológicos del olvido. Bien. Una pregunta, Pedro, ¿y para qué serviría esto? O sea, más allá del interés científico, digamos, intelectual, ¿qué pueden llegar a sacar de esas investigaciones que puedan tener algo práctico, digamos? Y varias cosas, es difícil. Primero la memoria es como una de las capacidades
indispensables del cerebro, porque teniendo en cuenta que el cerebro es básicamente un órgano de predicción, vos tratás de predecir lo que va a ocurrir en el futuro basado en tu experiencia en el pasado. Sí. Entonces, entender los mecanismos de eso es entender básicamente el comportamiento, desde los invertebrados hasta los humanos. Y por otro lado, digamos, el humano es su memoria, de alguna manera. Entonces, obviamente es una de las primeras cosas afectadas en las demencias, etcétera. O sea, tiene implicancias clínicas directas, si querés. Pero además tiene implicancias filosóficas, si te lo pones a pensar, porque, digamos ¿usted es un psicólogo, puede ser? ¿O algún Estudiante de psicología. Avanzado. Bueno, pensá en términos de psicología, ¿no? Cuanto uno más conoce los mecanismos de la memoria, más puede modificar sus intervenciones terapéuticas, si querés, porque no sé, la visión del psicoanálisis se distancia un poco de lo que sabemos de la neurociencia en este momento y sobre todo de lo que sabemos de la memoria. Entonces, quizás entender los mecanismos básicos, que en realidad, si te pones a comparar, son como muy parecidos en todos los animales, más allá. En los humanos se hace un poco más complejo el asunto, claro, pero a nivel biológico, los mecanismos, lo que pasa en las neuronas, parece ser muy parecido. Entonces, digamos, estudiar la memoria es como tiene implicaciones directas de todo tipo en el comportamiento humano. Bien. Para Pedro, entonces vos decís que ves una analogía, o hoy en el mundo neurocientífico se reconoce eso, que la memoria, por ejemplo, en un perro se puede estudiar para llegar a la memoria del ser humano con toda esa complejidad que sabemos que reviste la mente con el lenguaje, la cultura. Sí, o sea, digamos, obviamente le tenés que sumar la complejidad del lenguaje, etcétera, pero en términos generales, si uno, digamos, se pone a analizar como clásicamente cómo se estudiaba la memoria desde la psicología experimental de 1950 hasta ahora, sí, hay un montón de fenómenos que se ven en los estudios en animales de laboratorio que después se ve que en los humanos ocurren también. Claro. Digamos, todo el tema, tenés que sumarle todo el tema de la conciencia, y la conciencia de uno mismo y la conciencia del recuerdo. Pero en términos de los mecanismos biológicos, de cómo se almacenan los recuerdos, parecen ser muy parecidos. Bien, operan los mismos mecanismos. Sí. Ahora. ¿Qué vos, Pedro, nos dijiste, puede ser que le enseñás a psicólogos sobre la biología del comportamiento, ¿no? Sí, doy una materia que se llama Biología del Comportamiento en la carrera de Psicología de la Universidad Favaloro. Ahora nos están escuchando, por ejemplo, muchos estudiantes de psicología, y después nos van a escuchar también en YouTube. ¿Y qué le podrías decir de que es lo que enseñás ahí? ¿Cuál sería la base, el puente que haces ahí? Es difícil, o sea, yo trato de enseñar varias cosas. O sea, en términos de contenidos no es que es muchísimo, si querés, pero la enseñanza básica es tratar de entender cómo sabemos lo que sabemos en términos de comportamiento. Entonces, no sé, me gustan mucho las visiones históricas de la neurociencia, y en particular de la neurociencia del comportamiento, porque te va como construyendo la idea de, bueno, ¿cómo es que llegamos hasta acá? Y ¿cuáles eran las hipótesis de los primeros tipos que empezaron a estudiar esto? Y cómo se fue construyendo a partir de eso, quiénes tenían razón, quiénes no, y es una manera muy muy fuerte de transmitir el conocimiento, porque es como que vos vas armando ese rompecabezas en tu cabeza. Entonces, mi idea, más allá del contenido de la materia, que sí que tiene que ver algunas cosas de genética del comportamiento, otras que tienen que ver con cómo el ambiente modifica el comportamiento, es como transmitir, bueno, todo eso muy lindo, pero ¿cómo podemos llegar a saber eso? ¿Y qué es lo que se hizo para entender cómo funciona el cerebro y cómo funciona el comportamiento a nivel biológico? Claro. Pedro, una consulta. Vos comentabas que el psicoanálisis se aleja en cuanto a su explicación de la represión y del recuerdo y demás a lo que hablan las neurociencias. Puntualmente en lo que es el lapsus, ¿sí? Estas acciones, que uno quiere hacer una acción y de repente dice o hace otra cosa. ¿Eso cómo le explicaría la neurociencia? Que uno quiere hacer una cosa y hace otra. Sí, por ejemplo, un lapsus es... Ahí ya lo explico. Sí. Digamos, claro, es eso.
No, pero, o sea, lo que Lucho por ahí, o sea, vos estás hablando, por ejemplo, del fallido, ¿no? Claro, el acto Del fallido. olvido, de un elemento reprimido. Como por que ahí. indica que hay una memoria que no está, y por ahí uno se pregunta, bueno, por ejemplo, con los animales que vos estudiás, ¿tienen este proceso de represión y Bueno, se forman estas mismas memorias? Voy a tratar de explicarlo. O sea, en ese sentido, hay algunos conceptos de psicoanálisis que sí se aplican, pero la visión que tiene la neurociencia de eso es distinta. Entonces, el término, los mecanismos inhibitorios existen, o sea, están descritos y tienen mucho que ver con lo que pasa en las partes frontales del cerebro, y eso se ve. Entonces, la interpretación de eso es distinta. El psicoanálisis lo va a interpretar como un lapsus por ahí, pero desde la neurociencia uno lo va a interpretar como, bueno, por ahí es un mecanismo que no llegó a inhibirse y entonces aflora, claro, y ahora y lo percibís conscientemente. Claro. Pero, en términos biológicos yo no veo la diferencia. Es la diferencia de si hay un mecanismo inhibitorio que está funcionando o no, digamos. Esa es toda la diferencia. No sé si hay algo oculto, como no sé, no quiero decir un trauma, pero no sé, como una memoria que está reprimida y que de repente sobresale y sale por alguna razón porque no pudiste. O sea, la interpretación es distinta desde mi lado. Sí. En términos de lo que es la represión, hay algunas evidencias que existe algún mecanismo similar en humanos, o sea, que está como analizado paramétricamente en el laboratorio, me refiero, más allá de una interpretación de una teoría. El problema del psicoanálisis, al menos el que yo le veo, es que no ha sido, no puede ser testeado, no ha sido testeado de manera sistemática en el laboratorio para ver si verdaderamente funciona o no. O sea, esa es como mi crítica. No digo que no sirva o no. Yo lo que digo es que no he leído nada y no he encontrado la manera de ver si sistemáticamente las hipótesis o las teorías que propone, no sé si son testeables, pero claro, en todo caso no están testeadas. No, es que son casos particulares en realidad que han sido por ahí teorizados de una manera más amplia. Claro. Pedro, viste que hace unos días, hace una semana ya, salió una noticia que tuvo impacto a nivel nacional que tiene que ver con el autismo. Científicos de Argentina, no sé qué tan enterado estás de esta noticia, decían de que se había encontrado como una relación entre genes y el autismo. ¿Tenés una opinión de eso? ¿Lo conocés? Sí, no me acuerdo exactamente de esa nota en particular, pero sí es una discusión que se está teniendo en el campo de la neurociencia, y no solo para el autismo, sino para distintos trastornos psiquiátricos, si querés, que es, bueno, cuánto hay de genético y cuánto hay de ambiental en el desarrollo de una determinada patología. Entonces, en principio, digamos, lo que yo veo y lo que encuentran los científicos es que son las dos cosas siempre. Y creo que en este momento lo que estamos teniendo son cada vez más herramientas para entender cómo es que interactúa la predisposición genética con la parte ambiental. Y eso es una de las cosas de las que yo hablo bastante en mis clases. Bueno, hay que tratar de entender que, digamos, no todo es la cultura, y que uno viene con los genes, y los genes y la cultura interactúan, y eso es lo que hace que seas lo que sos, digamos, de alguna manera. Entonces, no es sorprendente que haya una base genética del autismo. Lo que pasa es que es muy difícil, y esto ya es bastante técnico, es muy difícil encontrar e identificar los genes, porque en fenómenos tan complejos, lo que tenés es que es probable que sean muchos genes los que estén interactuando para darte la patología. Son pequeños cambios en muchos genes. Es distinto que si vos... Es mucho más fácil encontrar un gen que tenga un efecto tremendo, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Es un gen que está dañado, de alguna manera, está mutado, y eso es la causa de toda la patología. Entonces vos encontraste ese gen y explicás toda la patología. Pero en el caso del autismo, pues no se sabe, pero ponele que tenés decenas o cientos de genes que están interactuando e involucrando, y cada uno de ellos aporta un poquitito a la predisposición a la patología. Entonces es muy difícil encontrarlos. Tendrías que analizar millones de casos para encontrar una diferencia muy muy sutil. Hay científicos que dicen de que, por ejemplo, se encontró más o menos la falla neuronal de la esquizofrenia, de la depresión.
¿Es tan así en el mundo neurocientífico o es la opinión por ahí más avesada de estos tipos, más arriesgada, pero no está tan comprobado? Es más o menos así. El problema es que yo estoy bastante seguro que los científicos, digamos, serían mucho más cautos. El problema es que cuando esas investigaciones llegan a los los que se llama el press release de las universidades y después lo levantan los medios, la información cambia mucho. Claro, o sea, la información que llega de los medios es bastante distinta a la que viene del trabajo científico, digamos. Claro. Entonces está como bastante exagerado. Lo que sí se ve mucho es que vos tenés muchos trabajos que ven correlaciones, es decir, vos ves que en la esquizofrenia, en el autismo, en la patología que sea, un cambio X en, no sé, en alguna región cerebral, como por ejemplo hay muchos estudios de lo que se llama conectividad, de ver cuán cambiada están las conexiones entre distintas regiones del cerebro en determinadas patologías. Entonces eso hay un montón de estudios. Si vos vas a encontrar que dicen, bueno, encontramos en estos pacientes con esquizofrenia cambios en la conectividad de la corteza prefrontal con el hipocampo, por ejemplo. Esos son todos estudios de correlación. Y no quiere decir que esa sea la causa de la enfermedad, porque para establecer causalidad vos deberías, no sé, de alguna manera modificar esas conexiones como se encuentran modificadas en esos pacientes y ver si eso causa esquizofrenia o no. Y esa parte es la que es muy difícil de probar. Entonces, cuando vos muy lejos. Cuando vos leas que dice encontraron tal cosa o explicaron la esquizofrenia, en general son trabajos de correlación donde encuentran una asociada a cierta modificación con la patología y establecen falsamente una causalidad que en realidad no es así, digamos. Claro, ¿Cómo puedo estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo neurocientífico? Por ejemplo, los colegas que nos escuchan psicólogos, ¿cómo puedo estar al tanto de esas investigaciones? ¿Hay un lugar que se pueda visitar así a diario? No sé si a diario. Digamos, a mí hay... En general son páginas en inglés. Acá en Argentina lamentablemente no tenemos un buen repositorio, como más tendiendo a la divulgación, porque digamos uno puede entrar en las bases de datos sí de los trabajos científicos, pero tenés que ser científico para entenderlos, digamos. Sí. Pero hay dos páginas que a mí me gustan mucho, que son yankees. Una se llama brainfacts.org. Brain de cerebro, facts. De hecho. .org, y la otra se llama dana.org, que es una fundación también de Estados Unidos que organiza todos los años lo que se conoce como la Semana del Cerebro, que es una semana donde básicamente se divulga información y concientización acerca del cerebro. Y ambas páginas tienen como muchos datos extremadamente útiles y en un lenguaje accesible para todo el mundo, digamos. Tenés que saber inglés, es lo único que... Bien. Y una pregunta, cambiando un poco de tema. ¿Qué pensás de la mente? ¿Ese algo extracerebral? ¿Pensás que existe, que no, que todo se explicaría a través del cerebro? A ver, yo desde mi formación de biólogo y científico, la mente para mí es un producto del cerebro. O sea, es básicamente el producto de cómo están conectadas las neuronas en el cerebro. Entonces, para mí no hay ninguna dicotomía, digamos, en el sentido que la mente es el cerebro es la mente. No son dos cosas distintas. Puede ser que haya un salto, yo leí por ahí que hay un salto entre las zonas cerebrales que se activan al imaginar una flor y la imagen de la flor que veo en mi cabeza, por ejemplo, que hay un salto que la neurociencia todavía no puede explicar. ¿Esto es así? ¿Vos qué pensás? Sí, más o menos. O sea, digamos, lo que es difícil es el estudio de lo que sería la conciencia de la flor. Es muy difícil detectar ese momento, cuáles son los cambios que se producen al pasar de no sé, una experiencia inconsciente a una experiencia consciente. Y entonces lo que sí se ve es que, por ejemplo, cuando vos estás imaginando una flor y cuando vos estás viendo una flor, sí se activan regiones similares, lo que quiere, por ejemplo, la corteza visual, ¿no? O sea, uno está mirando algo, se activa la corteza visual. Cuando imaginas algo también se activa la corteza visual, pero también se activan áreas que tienen que ver con la memoria. La memoria y la imaginación están bastante relacionadas. El tema es que para poder estudiar la conciencia de esa experiencia, en realidad en inglés se llama awareness, tendrías que poder de alguna manera
estudiar distintos estados de conciencia, ¿sí? Como tratar de estudiar un fenómeno, qué es lo que pasa en distintos estados de conciencia. Y eso no es que sea imposible en humanos, pero es un laburo súper difícil. Por ejemplo, hay laburos con pacientes en estado vegetativo, claro, o en transiciones de conciencia de sueño-vigilia, o en transiciones de conciencia entre anestesia y despierto. Y lo que se ve es que sí hay cambios en las regiones cerebrales cuando pasan esas cosas. Ahora, si esas son las señales o lo que se llaman las chispas de la conciencia en el cerebro, bueno, estamos un poco lejos de saberlo, pero yo creo que estamos en camino. Bien. Pedro, a ver, te podemos hablar así en lunfardo, con onda. ¿Qué sería así lo más flashero que está saliendo hoy en día en neurociencias, que vos decís, wow, qué interesante esto, qué futurista, pero que en serio está saliendo vos de un lado científico, que no sean noticias amarillistas, sino que en serio esto está avanzando hacia este lado? A mí lo que me gusta, yo que básicamente laburo con animales de laboratorio, lo que se desarrolló y esto es desde hace muy pocos años, tendrá, ponele 5 años, es un método que te permite mediante pulsos de luz apagar o prender neuronas en el cerebro. Entonces, vos como... Es una técnica complicada en el sentido que tiene como cuestiones genéticas metidas en el medio, pero básicamente lo que vos podés hacer es meter una fibra óptica adentro del cerebro, iluminar la región que vos quieras, y vos podés de alguna manera manipular, no sé, las poblaciones de neuronas a las que vos querés apagar o prender, para que sea específico. Entonces vos, como muy rápidamente, así como se prende y se apaga la luz, podés prender y apagar las neuronas. Entonces, como aislarla eléctricamente sería para que no pasen impulsos por ahí, una cosa así. Por ejemplo, sí, apagarlas para que no pasen impulsos eléctricos, o estimularlas cuando no deberían estar estimuladas, digamos. Pero Pedro, ¿no se sabe como que una región de neuronas como que no tiene que ver con una función, sino que no, o sea, las investigaciones del cerebro no dicen como que está repartido, o sea, yo pienso y se está involucrado todo el cerebro más en holístico, esto, claro. más holístico? Sí, eso seguro, pero en términos de cómo se conectan, esa es la parte interesante, ¿no? Porque vos sabés que sí, el cerebro es modular y muchos circuitos van a estar involucrados en un determinado comportamiento, y vos, si los vas apagando de a uno, como todos forman parte del circuito, vas a ver un efecto, digamos. Pero lo interesante y a lo que vamos yendo es a entender cómo están conectadas las neuronas. La diversidad de neuronas en el cerebro es tremenda. Primero que en cada neurona vos tenés, puede responder a distintos neurotransmisores, hay neuronas inhibitorias, neuronas excitatorias, que digamos las neuronas excitatorias tienen neuronas inhibitorias que inhiben uno o inhiben la otra. Los circuitos son extremadamente complicados. Claro. Y a veces, por ejemplo, hay modelos en animales de esquizofrenia donde lo que se piensa es que el déficit es en las neuronas inhibitorias en el hipocampo, por ejemplo, o en la corteza. Entonces, uno podría ¿Dijiste esquizofrenia en animales? ¿Cómo esquizofrenia en animales, Pedro? Bueno, se llaman modelos, digamos. No es que los animales tienen esquizofrenia, pero lo que haces es, digamos, hacer determinadas manipulaciones del cerebro, que pueden ser genéticas, pueden ser de lesiones en algún área en particular, etcétera, y tratar de recapitular algunos de los síntomas, ponele, que se ven en los humanos. Entonces, le fabricás un poco ese síntoma, una cuestión así. Exactamente. Entonces eso se usa mucho, por ejemplo, en modelos para empezar a testear drogas en fases iniciales, antes de pasar a los ensayos clínicos en humanos. Entonces vos sabés que, no sé, en la esquizofrenia hay un déficit, por ejemplo, en memorias episódicas, ¿no? En memorias de experiencia. Entonces te fijas si en tu modelo animal, ese animal tiene un déficit de memoria en determinadas circunstancias. Y si alguna droga que vos querés probar revierte ese déficit, por ejemplo. Entonces eso ya está bueno, como que te da algún incentivo para seguir probando ese compuesto. ¿Con qué animales prueban, por ejemplo? Básicamente se usan ratones y ratas, un poco menos, pero se usan mucho los ratones porque se conoce muy bien la genética del ratón y es relativamente sencillo ahora en el presente
tener animales transgénicos, animales genéticamente modificados. Entonces, Locos. todos los, digamos... ¿Cómo sería eso? Y lo que haces es en el embrión del ratón se modifica, se hace técnicas biotecnológicas. Por ejemplo, vos podés, apagar un gen en una determinada área del cerebro, o apagar un gen en todas las neuronas, o apagar un gen en, células de la glía, que son otras células del cerebro. Y entonces después el ratón, digamos, crece sin ese gen. Entonces vos te fijás qué es lo que le va pasando al ratón durante su desarrollo y cómo podrías mejorar, digamos, esa situación. Y con toda esta manipulación, el día de mañana me imagino supermentes, superhombres, super ratones. También. Primero van a ser super ratones. Pero... es bastante difícil ese problema, porque si bien digamos, se ha visto que hay determinadas manipulaciones que lo que hacen es mejorar cognitivamente a los animales, no es la mejora cognitiva no es algo súper sencillo de lograr, ni en animales ni en humanos. Es como que si el cerebro está bien, el cerebro anda bien, mejorar es bastante complicado. De hecho, se sabe poco acerca de, químicos, como digamos, hay lo que llaman mejoradores cognitivos ahora, que se toman muchos estudiantes, los toman para estudiar, etcétera, qué sé yo. Y no se sabe bien cuáles son los efectos, y no parecen ser gigantes tampoco. Claro. O sea que, digamos, en principio, si el cerebro está funcionando bien, está medio a full, en principio, me parece. Pedro, eso que circula por el sentido común de que usamos solo el 10% del cerebro o no usamos toda la capacidad que pudiéramos, ¿eso es real? ¿Es fantasía? Es un mito, ¿no? Eso es un mito, o sea, claramente. No sé bien de dónde vino ese mito en particular, pero no, o sea, el cerebro, digamos, yo a veces no es exactamente así, pero para que doy como ejemplo que si vos tenés vos tenés como una especie de combustible en el cerebro, vos tenés oxígeno, glucosa, etcétera, pero eso vos no es que es ilimitado, vos tenés una cantidad ahí y tenés que usar eso para todos tus procesos cognitivos. Entonces cuando vos estás usando una región en particular del cerebro, la sangre va a llevar el oxígeno, se va a consumir glucosa ahí y ese área se va a activar más. Como la cantidad total de combustible no cambia, si te lleva más a un lado, vas a tener menos en el otro. Claro. No hay mucha historia, digamos, es así. Entonces lo que ves es que, digamos, si vos haces alguna técnica de estas imágenes funcionales, como resonancia magnética funcional, etcétera, donde ves que se activan determinadas áreas del cerebro, en general se apagan otras áreas del cerebro, porque estás como llevando el combustible para un lado. Entonces, en principio no hay mucha manera de modificar eso. O sea, podrías hacer el cerebro un poco más eficiente, pero lo que pasa es que, te digo, es muy difícil mejorar cognitivamente. Podés hacer optimizar un poco ¿cómo sería eso? Cognitivos, pero no mucho. ¿Cómo se optimizaría? Yo escuché muchos estudios sobre meditación y neurociencia que quizá con ese tipo de técnicas se podría aumentar ciertas capacidades. Y lo que dice Pedro también es como ir un poco en contra de los libros de autoayuda de neurociencias que estaban ahí en boga, ¿no? Porque es como, también. No se puede mejorar tanto. Claro. Sí, pero voy a contestar de alguno. A ver, digamos, hay técnicas que se supone que podrían ayudar a mejorar eso, pero por ahora no hay estudios como serios y evidencias claras de que eso de verdad funcione. Están en eso, se están estudiando, qué sé yo, se está empezando a usar el mindfulness, etcétera, y eso parecería funcionar. Hay cosas que sí se sabe que mejoran el rendimiento cognitivo y eso es así. Y una tiene que ver con el ejercicio físico. Y eso no hay duda. Al menos algunos aspectos de la cognición se mejoran claramente con el ejercicio físico. ¿Vos haces un deporte, Pedro? Yo sí, hago bici, sí, a veces nado. ¿Usás el conocimiento así de la neurología para mejorar mejorar tu calidad de vida? Sí, qué sé yo, no
No hay mucha manera, ese es el problema, porque te digo, no son, las puedes contar con 3 dedos las cosas que te ayudan. ¿Cuáles son las cosas? No es nada loco, no es nada loco, es lo que dicen los médicos, es la alimentación, el ejercicio y la estimulación intelectual. Transcranial, magnética. Son esas cosas, no es que hay mucho más. De hecho, hace ya unos años, en 2010, salió un trabajo bastante importante en la revista Nature, que es una de las más leídas, de unos investigadores de Cambridge, que pusieron a prueba lo que era la batería de juegos de Nintendo, que se llamaba Brain Training, que vendió millones y millones y millones de juegos, que se supone que eran juegos que si los jugabas tantas veces por día, tanto tiempo por día, mejoraban tu cognición. Claro. Y esa era como la premisa. La cuestión es que en Cambridge diseñaron unos juegos muy muy parecidos, hicieron jugar a miles de personas online esos juegos por la misma cantidad de tiempo, etcétera, y no vieron ninguna mejora cognitiva en ningún aspecto de todos. Entonces hay mucho bla bla y es muy difícil la mejora cognitiva en general. Cuando vos, digamos, si vos haces un jueguito de estos que se supone que mejoran tu cognición, mejorás en ese jueguito, pero es muy difícil hacer lo que se llama transferencia, que es digamos, mejorar en otras capacidades que no son esas que practicaste. Entonces hay mucho chamullo en neurociencia que llega al público, una divulgación un poco ambiciosa, ¿no? Sí, está como muy de moda y es muy tentador para muchos sacar conclusiones neurocientíficas de, en general, anécdotas personales. O sea, yo no creo que sea gente que esté mintiendo. Claro. Lo que pasa es que hay gente que por ahí hizo algo, no sé, hay mucho para empresas y de creatividad, y qué sé yo qué, y por ahí, viste, no sé, es alguien que hizo algo y percibe que le funcionó bien. Pero científicamente eso no para mí no tiene cero valor, o sea, no. Claro, por ahí no tiene impacto. Es completamente, es una anécdota, no tiene ningún control experimental, no tenés nada con qué comparar, es una percepción personal de algo. Y es muy tentador que vos lees algo de neurociencia y dices, esto calza justo con lo que yo vi en mi experiencia personal. Claro. Que nada, entonces ahí, bueno, te sirve como para, la neurociencia te sirve para explicar algo que es una percepción personal y que podría no ser así. Entonces, para mí eso es cero convincente. Claro, hay mucho de eso. Una preguntita, ¿y hay algunas, actividades o cosas que hagan las personas que hagan que decrezca la actividad cognitiva, que sean costumbres que son bastante generalizadas? ¿Algo como para evitar o dejar de hacer? Lo mismo que te digo, las cosas que mejoran la cognición, si las haces mal, la empeoran. Claro. Sedentarismo, lo mismo que anuncian los médicos, el sentido común también que está en el imaginario, ¿no? Lo que sí se vio, y esto es como se está estudiando y es como bastante interesante, es un concepto que se conoce como reserva cognitiva, que es la idea de que, digamos, la idea surgió de esto, que es que cuando empezaron a analizar un montón de cerebros de gente que, digamos, post-mortem, ¿no? Gente que se había muerto. Empezaron a analizar cerebros, había gente que había sido diagnosticada con demencia, por ejemplo Alzheimer, y gente que no había sido diagnosticada nunca en su vida. Pero sin embargo, en algunas de las personas que no habían sido diagnosticadas con Alzheimer, encontraban algunos signos de la patología, que digamos, histológicamente se llaman placas y ovillos neurofibrilares, que son como deposiciones proteicas que lo que hacen es que se mueran las células. En criollo, ¿qué estaría pasando? Básicamente es eso, se generan unas proteínas que están modificadas y eso como que se deposita en la célula y hace que la célula se muera, que no pueda funcionar más. No se sabe exactamente por qué pasa eso, no se sabe cuál es el origen de eso. Pero la cuestión es que algunos cerebros de gente que nunca había sido diagnosticada con demencia tenían placas y ovillos neurofibrilares. Entonces empezaron a preguntar, bueno, ¿pero por qué? Si este cerebro está así lleno de esta porquería, ¿por qué no había síntomas de ninguna demencia? Claro. Y entonces cuando se fijaron cómo había sido la vida de las distintas personas, encontraron que la presencia de placas, pero la ausencia de síntomas correlacionaba muy bien con el grado de escolaridad, el coeficiente intelectual y sobre todo la cantidad de años que habían pasado en educación. Wow. O sea, en general la gente con estudios terciarios universitarios era mucho más resistente
a la demencia que la gente que no tenía estudios. Muy interesante. Pedro, Entonces, claro. No, continúa, ¿ibas a decir más? No, que eso, digamos, que entonces se piensa que de alguna manera lo que vos hagas en tu vida y cuánto estimules intelectualmente, lo que te hace es de alguna manera protegerte del deterioro cognitivo en el adulto, en la vejez, digamos. Sí. Claro. Y no se sabe muy bien por qué pasa, pero hay hipótesis que tienen que ver con que uno, de alguna manera, con la estimulación intelectual, genera como atajos o genera formas de resolver la misma cosa de una manera distinta, como salteándote, no sé, los circuitos donde están los problemas. Sí. Como pensar y entrar en el cerebro es un neuroprotector al mismo tiempo para toda la patología cerebrales. Exactamente. Che, Pedro, mira, te comento esto. Mira, hoy en la facultad un amigo me dijo, yo voy a un curso de psicología de la emergencia, o sea, los psicólogos que van a trabajar después cuando hay una emergencia, cuando hay un episodio traumático fuerte en la sociedad, a contener, y dice, le explicaron a él que es importante que la persona no se duerma después de este trauma, porque si no se consolida en la memoria. Sí. ¿Vos qué opinas de eso? Hay evidencia de que para algunos tipos de memoria el sueño mejora, digamos, lo que se conoce como consolidación. Sí. La idea de la consolidación es que es un periodo posterior a la adquisición de la experiencia en el que la memoria se está como formando, se está estabilizando. Eso es algo que estudiamos nosotros, que tiene que ver con, en principio, con la formación de las nuevas conexiones o el reforzamiento de conexiones que ya existían, que están desencadenadas por el aprendizaje, por la experiencia. Entonces, el sueño, de alguna manera, porque se supone que protege, digamos, la memoria está inestable en ese periodo. ¿Sí? Uno, digamos, pensarlo de esta manera, si a vos te dicen un número de teléfono, sí, y de repente te lo acaban de decir y alguien te distrae y te pregunta una cosa, vos perdés esa información, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero si la persona te molesta, no sé, después de media hora de que te dijeron el número de teléfono, ya ese número de teléfono no te es almacenado, ya no te lo olvidás. Ah, mira. Entonces, la idea es que la memoria es como durante un periodo de tiempo es susceptible a ser interferida, justamente porque se está formando y porque están, digamos, estas conexiones se están formando y la memoria es como lábil. O sea, la terapia esta tiene sentido, es que no se consolide. Sí, está medio discutido si el sueño mejora la consolidación de memorias de tipo como experiencias episódicas. Lo que se conoce, y eso es así como súper robusto y digamos, lo ha visto mucha gente, es que las memorias de tipo procedural, uh-huh, que son estas cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta, por ejemplo, no sé, tocar un instrumento, o andar en bicicleta, o atarse los cordones, esas cosas como medio de motoras, si querés, uh-huh, ese tipo de memorias mejoran muchísimo con el sueño. De hecho, si, no sé, estás aprendiendo, a tocar un instrumento y te dormís una siesta, eso hace que aprendas mucho más rápido. Claro. Muy bueno. Bien, Pedro, bueno, ya nos tenemos que ir. Buenísimo que nos hayas respondido quedó mucho muy expansivamente todas las preguntas, muy piola, muy claro. Sos un gran difusor, me parece que eso es importante en la ciencia. Y bueno, Pedro, muchas gracias, y por ahí nos encontraremos en un futuro en una clase o algún congreso o alguno de los pasillos de la facultad. O si nos invitan al programa de Paenza, también nos encontraremos ahí. Bueno, Pedro, ¿cómo la pasaste vos? Bárbaro. Piola. Piola, bueno, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa de Radio La Caja Negra, que vamos a estar con el sexólogo Javier López. Sí, ya cortamos y bueno, gracias a todos, saludos, nos revisan en Facebook. Chau, chau.